Hola a todos, soy la doctora Margot Acuña San Martín, soy ginecobstetra, epidemióloga, directora del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile. Vivo en una ciudad al sur de la capital, como 800 kilómetros, con mucho frío, pero con muchas ganas. Quiero agradecer la invitación del Hospital Italiano a participar como expositora en el primer Congreso Virtual Internacional e Interdisciplinario de la Salud de la Mujer, y principalmente a una gran amiga, Susana Pilnik, quien me hizo el contacto para poder estar con ustedes. Voy a hablar en estos breves minutos de manejo clínico de la paciente con PCO y trataré de centrarme solo en eso, ya que el síndrome ovario poliquístico da para congresos completos. Que es importante nunca olvidar que el síndrome ovario poliquístico es la alteración endocrinológica más frecuente en mujeres en edad reproductiva, llegando a ser hasta un 21% de todas estas mujeres. Y además es la principal causa de hiperandrogenismo en la mujer. Es un cuadro muy polimorfo, por lo tanto va a incluir diferentes manifestaciones. Y por esto, por un tema de orden, las vamos a dividir en psicológicas, reproductivas y metabólicas. Dentro de las manifestaciones psicológicas está la ansiedad, la depresión, la alteración de la autoimagen, principalmente dado por la obesidad y por el hiperandrogenismo. Dentro de las manifestaciones reproductivas están estas irregularidades menstruales que llevan a un riesgo de hiperplasia, eventualmente cáncer de endometrio, el hirsutismo, la infertilidad y las complicaciones en pacientes que se embarazan, que también son propias del ovario poliquístico. Dentro de las manifestaciones metabólicas están aquellas asociadas a la insulinoresistencia y el síndrome metabólica. Básicamente, el riesgo aumentado va a ser diabetes tipo 2 y de aumentar los factores de riesgo cardiovascular. Y como sabemos, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en las mujeres. Y esta causa también aumenta después de la menopausia. Clínicamente, tienen un inicio que puede manifestarse ya desde el periodo perimenárquico con pubarquia prematura, aislada. Pueden tener ya desde la menarquia alteraciones menstruales como oligomenorrea, manifestaciones cutáneas de hiperandrogenismo como acné, hirsutismo, alopecia de tipo androgénico. La gran mayoría cursa con obesidad de tipo androide, tienen alteraciones al examen de dislipidemias importantes y cuando uno las examina tienen marcadores de insulinoresistencia periférico, principalmente acantosis nigricans y acrocordo. Si hacemos un poco de historia, este síndrome fue descrito allá por el año 1935 por Stein y Leventhal, en que describían pacientes obesas, con hirsutismo, historia de oligomenorrea, y que cuando uno miraba los ovarios tenían un aspecto poliquístico. Y en ese tiempo la asociaron en un 3 a 8% de las mujeres en edad reproductiva. La verdad sea dicha que ha sido muy difícil y complejo establecer criterios diagnósticos para PCO. Ya sabemos que allá por el año 90, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos estableció sus criterios. En Rotterdam, el año 2003 también se establecieron criterios por un consenso de expertos, y la Sociedad de Andrógenos Libres en 2006 también estableció sus criterios. Ahora, estos criterios también van cambiando de acuerdo a la edad de la paciente y si la paciente está recibiendo o no algún tratamiento. Los criterios con los cuales vamos a trabajar y que son los ampliamente aceptados porque engloban a mayor cantidad de pacientes con un hiperandrogenismo, con una disfunción ovulatoria, con o sin alteración ecográfica de los ovarios en una eco transvaginal, son los criterios de Rotterdam. Estos criterios fue un conjunto de expertos de la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología, el ESRE, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, el AMS, y también fueron ratificados en el 2012 por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos como los criterios que más ampliamente se iban a utilizar. Y establecen, y eso es lo más importante, 4 fenotipos distintos, porque todas las pacientes son distintas. Por lo tanto, unas se van a encasillar más en un fenotipo tipo A, otros tipo B, C o D. Los clásicos, los fenotipos A y B, van a tener mayor riesgo metabólico a futuro, más hiperandrogenismo que los otros. Y nosotros vamos a tener que enfocar nuestros tratamientos de acuerdo al fenotipo de cada una de las pacientes. ¿Cómo empezamos, por lo tanto, nuestro enfrentamiento, nuestro manejo clínico a estas pacientes? Primero,
tener súper claro que es individualizado, es de acuerdo al deseo de cada paciente, porque puede ser que a una paciente solo le importe su hiperandrogenismo y no tenga problemas con los ciclos anovulatorios, no tenga deseo de fertilidad, por lo tanto yo tengo que enfocarme en el deseo de la paciente. Y por lo tanto, y como lo vislumbramos hace poquito, el manejo es multidisciplinario. ¿Cuáles son mis objetivos? Disminuir signos de hiperandrogenismo, reducir las anormalidades metabólicas que hemos conversado, prevenir la hiperplasia y eventualmente cáncer endometrial, y en aquellas pacientes que deseen fertilidad, utilizar los inductores de ovulación para lograrlo. Este esquema me parece súper adecuado, es sacado de una publicación del Hospital Italiano del año 2017, en que por un lado establece algo que para mí es básico en el manejo, que los cambios de estilo de vida saludable, independiente de que no tenga deseo de fertilidad la paciente, o que la tenga, son el pilar fundamental, ¿ya? Por lo tanto, en lo que nos tenemos que basar primero, y de lo que más vamos a hablar, son de cambios de estilo de vida saludable. Deben acompañarse a una paciente que desea fertilidad a mejorar, por supuesto, sus alteraciones metabólicas, a lograr una inducción de ovulación, pero finalmente, lo más importante, a lograr un recién nacido vivo. Las pacientes SOP que se embarazan tienen más riesgo de aborto en primer trimestre y tienen más riesgo de diabetes gestacional durante el embarazo. Y por eso es que es tan importante, más allá de lograr una concepción, lograr terminar esto con un recién nacido vivo. Y si la paciente no desea fertilidad, los cambios de estilo saludable van a acompañar a cada una de las estrategias que nosotros utilicemos de acuerdo al deseo de la paciente. Hay muchos estudios, esta es una revisión del año 2019, que tiene la gracia de, en cierta manera, esquematizar este síndrome que está tan complejo con lo que son los puntos principales de su fisiopatología, la insulinoresistencia, el exceso de andrógeno, los cambios hormonales, que van asociados tanto a temas genéticos que no podemos cambiar, pero sí a estilos de vida y la obesidad como un centro. Cada uno de estos va a influir de una u otra manera en las distintas manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico, que es el que nosotros vamos a tratar. Ahora, ¿qué es importante decir al respecto? Independiente de cuál sea mi objetivo de tratamiento, de acuerdo al deseo de la paciente, sea manejar el hiperandrogenismo, los desórdenes menstruales y el deseo de embarazo, el riesgo metabólico de las pacientes a futuro, siempre va a ser crítico el tema del trastorno metabólico asociado a cambios de estilo de vida saludable. Estas pacientes requieren en todas las áreas estilos de vida saludables, acompañando otras medidas, ya sea anticonceptiva, antiandrogénica en este caso inductores de ovulación, más metformina como insulino sensibilizante, si hay trastornos metabólicos, a la metformina, que es la que aparece aquí como primera línea, asociado a cambio de estilo de vida saludable. Por lo tanto, va a ser siempre el primero en la línea de manejo de tratamiento. Un Up-to-Date del año 2019 reciente menciona que la base del tratamiento para las pacientes con síndrome ovario poliquístico son los estilos de vida saludables, porque mejora parámetros metabólicos, porque si logramos que la paciente baje de peso va a lograr ciclos ovulatorios, por lo tanto va a prevenir también la hiperplasia endometrial, va a disminuir todos estos signos de hiperandrogenismo, ya que en la medida en que tengo ciclos ovulatorios, reduzco la insulinoresistencia, aumento la SHBG, van a disminuir los andrógenos libres, con lo cual todos estos marcadores periféricos de hiperandrogenismo van a disminuir también. Vamos a disminuir, por lo tanto, los factores de riesgo cardiovascular asociados y de diabetes tipo 2. Es más probable que tengamos una fertilidad exitosa, pero lo más importante de todo es que vamos a lograr una calidad de vida adecuada para la paciente. El bienestar y la calidad de vida deben ser el centro de nuestro tratamiento. Por lo tanto, como primera línea de manejo de síndrome ovario poliquístico en las pacientes están los estilos de vida saludables. Para hacerlo más fácil, las pacientes que son obesas, asociadas a PCO, uno debiera decirles que tienen que tener una dieta bastante restrictiva en la cantidad de calorías día ingeridas, 1200 a 1500. Además, les debiéramos sugerir que tengan una actividad física aeróbica adecuada, y esto es al menos 30 minutos, 5 veces al día. 5 veces a la semana. Con esto nosotros vamos a lograr en el mediano y corto plazo indicadores metabólicos mejores que van a motivar a la paciente para seguir los tratamientos. Una revisión del Cochrane
del año 2019, que es muy importante, después de todo hacer el filtro de los estudios que no cumplían los criterios de inclusión, quedó con 15 estudios, con casi 500 pacientes, que todas tenían el diagnóstico establecido de PCO por criterios de Rotterdam, en que compararon actividad física, cambios mínimos en la dieta, intervenciones conductuales, ya sea combinadas entre ellas o sin intervención, en distintos parámetros, que encontraron, uno que fue una sorpresa, que el disminuir el peso, que va asociado a disminuir el índice de masa corporal, y que en estos estudios fueron estadísticamente significativos, con adecuados intervalos de confianza, además mejoraban un outcome reproductivo secundario, que es la disminución del índice de andrógenos libres, lo cual incide en mejorar la capacidad reproductora de la paciente. Y además, se vio que mejoraban el perfil lipídico, disminuyendo el colesterol total y las LDL. Y esto ya se alcanzaba cuando la paciente bajaba al menos 3 kilos. Un estudio randomizado, también publicado el año 2019, dentro de todos los que hay, pero este tiene la gracia que compara la influencia del manejo de la dieta, de la actividad física, tanto en la función ovárica como en el metabolismo en pacientes con síndrome ovario poliquístico, demostró que si hay una pérdida de peso significativa, 5% más del peso de inicio de la paciente, eso va a provocar, medido con exámenes, reducción de los niveles de insulina y de testosterona total, al incrementar también los niveles de SHBG, que es la hormona transportadora de hormonas sexuales, va a disminuir la cantidad de andrógenos libres. Se vio que restauraba la ciclicidad ovárica en un 30-60%, lo cual es altísimo. Eso aumentaba, por supuesto, la posibilidad de las tasas de ovulación, aumentaba también las tasas de embarazo espontáneo, mejoraba la respuesta también en forma espontánea a las distintas técnicas de ovulación, y además vio cómo mejoraba el perfil lipídico, cosa que se había visto en estudios anteriores, incluyendo la revisión del Cochrane. Ahora bien, si una paciente con las modificaciones en los estilos de vida es refractaria desde el punto de vista de indicadores metabólicos, de dislipidemia, ahí recién introducimos las modalidades farmacológicas, porque ahí mi intención principal va a ir a manejar estas alteraciones que no fui capaz de compensar con las medidas de estilo de vida saludable. ¿Cuáles son las que más conocemos y la más utilizada partiendo? Es la metformina. La metformina es un fármaco conocido por todos, ampliamente utilizado en pacientes insulinoresistentes, que no ha perdido su poder en esta patología. Nosotros tenemos que saber que para que tenga algún efecto tengo que indicar dosis de 1.5 a 2 gramos día mínimo. El gran problema de la metformina es su falta de adherencia al tratamiento o abandono del tratamiento por la intolerancia gástrica y por los problemas gastrointestinales que provoca. A pesar de que vienen presentaciones recubiertas, liberación prolongada, todavía sigue siendo un tema para muchas pacientes. En ese contexto han aparecido en el último tiempo distintos estudios que han ido tratando de salvaguardar este tema de mala tolerancia. Uno de ellos es la liraglutida, que es un antagonista del receptor de glucagón, que tiene la gracia que se utiliza subdérmico cada 6 meses, por lo tanto tiene alta adherencia, pero también alto costo, y que se ha visto que puede disminuir el peso en estas pacientes. Otro fármaco conocido por todos, porque muy antiguo, es el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa intestinal y que básicamente tiene función en obesidad, pero también uno lo puede extrapolar a pacientes obesas, SOP, que queremos hacerlas bajar de peso. Y en los últimos años, lo que más ha entrado en boga comparado con metformina es el mioinositol. El mioinositol se consideraba un suplemento alimentario antiguamente, pero se ha visto que tiene un efecto insulino sensibilizante y que lo haría actuando a través del segundo mensajero en la cascada de insulina. Por lo tanto, sería útil, sobre todo en aquellas pacientes que tienen intolerancia a la metformina. ¿Cómo manejamos el hiperandrogenismo? Que es otro de los temas importantes para la paciente. Aquí es importante recalcar que, tanto para el manejo del hirsutismo como de las irregularidades menstruales, la primera línea de acción son los anticonceptivos orales combinados, que sabemos que tienen distintos mecanismos de acción, pero a mí lo que más me interesa recalcar es que son capaces de aumentar el SHBG y disminuir los andrógenos libres, y de esa manera actúan directamente sobre el hirsutismo. Pero además sabemos que son capaces de regular ciclo y que van a haber algunas progestinas más antiandrogénicas que otras, y yo tengo que empezar a evaluar la severidad en cada paciente de acuerdo a los distintos parámetros para ver cuál le voy a indicar. Pero si en el contexto de hiperandrogenismo, después de un tratamiento de al menos 6 meses,
no hay una respuesta que para la paciente sea adecuada, pasamos a tratamiento de segunda línea. Estos tratamientos de segunda línea son antiandrógenos específicos, pero lo importante a recordar es que nunca pueden usarse solos. Yo puedo partir desde el inicio con ellos siempre y cuando parta el tiro con anticonceptivos, o después de 6 meses si no hay respuesta clínica. Y dentro de esos tenemos la espironolactona, que lo que hace es inhibir la actividad de la 5-alfa reductasa a nivel periférico, por lo tanto actúa mucho sobre el folículo piloso y sobre el acné, que tiene una respuesta clínica, yo diría, mediana, no es una respuesta clínica muy notoria para las pacientes, y tiene algunos problemas con la regulación de los ciclos. La flutamida, desde el punto de vista clínico, es mucho más potente. La flutamida es un antagonista específico de los receptores androgénicos. Su detalle es su potencial hepatotoxicidad. Por lo tanto, en estas pacientes tenemos que tener estudios de función hepática normales y pensar de antemano que en general la va a usar por poco tiempo. Sirven probablemente cuando uno ya lleva harto tiempo en esto como manejo de ataque, de inicio. Hacen que la paciente sienta que esto es posible y después yo adiciono tratamientos de mantención, porque produce una rápida caída del vello, pero a largo plazo tiene efectos secundarios no muy deseados. Otra línea de acción es el finasteride, también actúa sobre la 5-alfa reductasa, pero es un competitivador de la 5-alfa reductasa 2 y tiene también, igual que la espironolactona, un efecto moderado clínicamente en el hiperandrogenismo. El acetato ciploterona lo pongo acá aparte, si bien es una progestina, porque sabemos que combinado con el estradiol no se considera un anticonceptivo, porque no es capaz de bloquear efectivamente la ovulación, pero sí tiene un efecto antiandrogénico potente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la respuesta clínica es bueno, pero ya sé de antemano que no debo mantenerlo por más allá de 6 meses, porque aumenta, entre otras cosas, la insulinoresistencia. Otras medidas que no son farmacológicas, va más en la línea de la estérica, pero son súper importantes para la paciente, son la electrolisis, el láser, y últimamente lo que se está utilizando mucho, sobre todo en cara, es la eflornitina, que lo que hace es unirse como un inhibidor irreversible de la ornitina descarboxilasa, que es donde se inicia la conversión para que se pueda formar el vello facial específicamente. Tiene buen efecto en cara. ¿Cómo manejamos otro eslabón, digamos, importante de nuestra rama de tratamiento? La infertilidad. Yo aquí quiero dejar súper claro, porque en algunos aparece la metformina como línea de tratamiento en infertilidad, y no es así. No aumenta la tasa de embarazo, no tiene utilidad como inductor de ovulación, su utilidad es en el síndrome metabólico. Pero sí es cierto que previene el síndrome de hiperestimulación ovárica cuando se asocia a citrato de clomifeno, y también disminuye la tasa de aborto en pacientes SOP insulinoresistentes que se embarazan, que debieran continuarlo usando durante el embarazo. ¿Qué tenemos de primera línea para el manejo de la infertilidad? Inductores de ovulación, primero que nada el citrato de clomifeno, ampliamente usado, es un SERMs, modulador selectivo de los receptores de estradiol. Tiene una tasa de ovulación alta, cercana al 60-80%, tiene una tasa acumulativa de embarazo también muy buena, cercana al 50% ya con 6 ciclos, pero tiene algunos efectos que no son deseables, como una tasa de aborto alta, hasta un 30%, probabilidad de embarazo gemelar, que es alrededor de un 13%, mucho más alto el 1% de la población general, y el síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede provocar grandes problemas en la salud de la paciente. En ese contexto se han ido buscando nuevas drogas que tengan efectos similares en inducción de ovulación, y ahí aparece el letrozol. El letrozol es un inhibidor de la aromatasa. Dicho sea de paso, no está aprobado todavía por la FDA para su uso en mujeres como inductor de ovulación, pero distintos trabajos han mostrado que el letrozol tiene mejor tasa de recién nacidos vivos, alrededor de un 27%, comparada con un 19% del citrato de clomifeno, y eso es estadísticamente significativo. Y no hay diferencia en malformaciones en ambos grupos. Además, el letrozol tiene una mejor tasa ovulatoria, 61 versus 31%, versus citrato de clomifeno, lo cual también es estadísticamente significativo. Por lo tanto, la impresión es que se va a ir cada vez introduciendo más el letrozol como primera línea en inducción de ovulación. Si una paciente no responde ni a clomifeno ni al letrozol, ¿qué tenemos que volver a repensar? Volver a insistir en modificar estilos de vida saludables que nos ayuden a mejorar estas tasas de ovulación espontánea, mejorar, por lo tanto, mi efectividad cuando yo quiero usar alguna inducción de ovulación o que tengo un embarazo de frentón espontáneo. Si no ha resultado lo anterior, pasamos a tratamientos que son de subespecialistas, en que podemos asociar
el drilling ovárico, con tratamientos de cofactores de infertilidad, por supuesto, gonadotrofinas en distintos esquemas, con o sin inseminación intrauterina, y fertilización in vitro, que serían nuestros esquemas. Pero claramente esto a nivel ya de subespecialidad. ¿Cuáles son las reflexiones con las que yo me quedo? Después de revisar el tema, el PCO es una patología altamente prevalente, tiene un compromiso importante en fenómenos reproductivos, metabólicos y psicológicos en las pacientes, y ya vimos que comienza desde la premenarquia y la acompaña durante su edad fértil y un poco disminuye su efecto en la posmenopausia, pero también la sigue. Tiene un manejo multidisciplinario, obviamente. Él debe ser individualizado su tratamiento porque debe respetar por sobre todo el deseo de la paciente, no lo que a mí me gustaría, sino lo que la paciente desea. Y yo me voy feliz para la casa si nos quedamos con el concepto de que aquí la primera línea de manejo de las pacientes PCO son estilos de vida saludables. Y eso es independiente del fenotipo y de la edad de la paciente. Y con esto, ¿qué vamos a querer lograr? Que la paciente tenga una mejor calidad de vida, que por sobre todo ese es nuestro objetivo siempre. Muchas gracias.